En esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo Análisis psicométrico de la prueba de intersección de figuras o FIT. Este artículo es escrito por Christian Herrich y Ángela Camargo. Además es tomado de la revista Suma Psicológica, la cual tiene una categorización en el Publindex de Conciencias de A2. Esta prueba fue desarrollada por Juan Pascual Leone y sus colaboradores en la teoría de los constructivos. Mide la capacidad de la memoria de trabajo y cómo esta memoria de trabajo influye en el logro de aprendizaje. La capacidad de memoria de trabajo es la cantidad de información que puede activarse en un momento dado durante la resolución de un problema o la ejecución de una tarea según Reich 2009. Este es un parámetro del sistema cognitivo que permite identificar niveles o estados de desarrollo de los individuos. Asimismo, el autor en cuestión describe su teoría o la inscribe en la teoría neopiagetiana del desarrollo cognitivo y esta la denomina teoría de los operadores constructivos. Este término corresponde a la capacidad mental, que es denominado poder M, ya lo veremos en la siguiente diapositiva, que es el poder M, y fue construida en los años 60 y 70. El poder de M. Esta es una medida de la capacidad atencional para la activación de las unidades internas de información o esquemas que intervienen en la realización de una tarea cognitiva. Esta capacidad es limitada con respecto al número máximo de unidades de información que pueden activarse en un momento dado. Ese límite superior es el que se conoce como la capacidad mental estructural. Asimismo, en la teoría de los operadores constructivos, M aumenta con la edad. Así pues, M será 3 a los 7 años y se incrementa en una unidad de poder cada 2 años. Es decir, M será 4 para los 9 años, 5 para los 11 años, 6 para los 13 años y 7 a los 15, valor que se incrementa de ahí en adelante, de 7 unidades. Es por esta razón que cuando vamos madurando o vamos creciendo, nuestra capacidad atencional aumenta también. ¿Cuáles son esas 4 características de una buena medida de la capacidad M según la TOC? En primera medida, las tareas propuestas para realizar la medición deben minimizar la demanda ejecutiva, lo que puede lograrse con adecuado y suficiente entrenamiento previo en la tarea. O sea que es muy importante que antes de realizar una tarea de cualquier tipo se haga un buen entrenamiento monitoreado pues por el investigador o por el docente según pues se necesite, y de ahí para allá es relevante que ese entrenamiento sea pertinente para que se pueda comprender en realidad qué hay que hacer en la tarea. Cada uno de los ítems en el instrumento debe requerir un nivel específico de M para su resolución y todos los ítems deben cubrir la totalidad de un intervalo M por determinar. La medición de la capacidad de M debe hacerse en una situación nueva a fin de minimizar el efecto de aprendizaje previo. Una cosa es que se entrene y otra cosa es que sean hacer tareas que ellos ya hayan realizado y que ya sepan cómo realizarlas. Y por último, las medidas de M deben presentar situaciones adecuadamente engañosas que susciten la activación de esquemas apropiados para la tarea. Pues esto a fin de posibilitar esta medición es que se diseña esta prueba, la FIT. ¿Cuál es la tarea que se debe desarrollar en esta prueba? Entonces, consiste en encontrar y marcar un punto en el área de intersección de los grupos de figuras geométricas de diferentes tamaños y figuras. Entonces acá, si nos damos cuenta, tenemos en el lado izquierdo unas figuras y en el lado derecho tenemos las figuras con intersección. Entonces vamos a mirar qué significa cada cosa. Los ítems difieren entre sí por el número de figuras cuya intersección deben encontrarse y señalarse. Entre más figuras, mayor será el poder de M que se requiere para encontrar su intersección, es decir, los puntos de unión de estas figuras. Estas figuras están acá, solo que acá poseen puntos de intersección.
¿Cuáles han sido las aplicaciones de este test? Bueno, en primera medida se ha usado en investigaciones psicológicas básicas y aplicadas. Los estudios sobre el desarrollo de las capacidades intelectuales de los niños, análisis empírico sobre la capacidad mental y su relación con la inteligencia en general, y trabajo sobre los requerimientos cognitivos en el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Aunque se han realizado estudios aquí en Latinoamérica, no se ha examinado las características psicométricas del instrumento como tal. Se ha puesto en práctica, pero en este momento se hace una tarea más de validación del test si es pertinente para este contexto. Esta investigación proporciona elementos que permiten evaluar la validez del constructo y la fiabilidad de la FIT para una muestra de niños colombianos escolarizados entre 7 y 10 años. Acá lo importante es que se va a realizar una prueba de validación para determinar si esta prueba es coherente con las demandas del contexto. Para detallar su validez se establecieron dos puntos. El primero fue la valoración del poder predictivo de la clase del ítem sobre su índice de dificultad. Y el segundo, el examen de las relaciones entre las puntuaciones de la prueba y la edad que resultan ser predicciones de la teoría. Se supone que según Juan Pascual Leone, la capacidad M aumenta con la edad. Entonces esto se pretende evidenciar acá en esta investigación. Para lograr este hecho, el tipo de investigación que fue utilizada fue investigación instrumental, según la definición de Montero y León. ¿Cuáles fueron los instrumentos? Bueno, primero que todo, el FIT se compone de 36 ítems de prueba y 6 de entrenamiento, pues obedeciendo la importancia de este elemento, y son presentados en orden aleatorio de dificultad. Entonces no tiene un orden establecido, sino es aleatorio. Cada uno de los ítems consta de 2 grupos de figuras, que son los que vimos anteriormente. Un grupo de presentación en la parte derecha y un grupo de intersección. Entonces aquí nos vamos a devolver un momento y vamos a observar grupo de presentación, que es donde están las figuras, y grupo de intersección, que es donde ya se unen las figuras. El grupo de presentación tiene un número de entre 2 y 8 figuras, y el grupo de intersección tiene estas mismas figuras y eventualmente otra adicional, pero ahora se encuentran superpuestas, como ya lo vimos, de manera tal que hay un área de intersección común a todas las figuras incluidas en el grupo de presentación. Ahora, pues, ¿cuál es la tarea en sí a realizar? Las figuras incluidas en los 2 grupos corresponden en la forma, pero no necesariamente en el tamaño o en la orientación. Si vimos anteriormente en la tarea, todas estaban mirando hacia un punto, pero cuando las tenemos en el grupo de intersección pueden estar en horizontal o vertical, girando un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, dependiendo. La tarea consiste en encontrar el área de intersección y marcarla con un punto. La dificultad de un ítem depende de 2 factores principalmente. El primero es que el número de figuras del conjunto de presentación, ya dijimos que era entre 2 y 8, pues a mayor pues será más complejo. La presencia en el grupo de intersección de figuras irrelevantes, es decir, figuras geométricas que sin estar en el conjunto de presentación están presentes en la configuración del conjunto de intersección, o pueden ser esas figuras adicionales de las que estábamos hablando anteriormente. La clase de cada ítem es calculada con el número de figuras del conjunto de presentación, es decir, con el que estaba a la derecha, en el ítem, como el número de figuras del conjunto de presentación más una unidad en el caso de que haya figuras irrelevantes en el conjunto de intersección. La determinación de la clase de cada ítem es fundamental, pues esto permite el cálculo coherente de puntuaciones de la prueba. La aplicación del test puede ser grupal o individual. Sin embargo, si se hace grupal, la indicación se va a dar para todos, pero cada uno va a desarrollar su prueba. Y adicional, no tiene tiempo límite. ¿Cómo se dan estas puntuaciones? O sea, ya en el momento de cómo se revisa este test o cómo se logra un porcentaje. Entonces, hay 2 formas de calificar esta prueba. Y la primera es FIT2, el cual sirve para correlaciones y procedimientos que requieran una medida numérica de las clases de cada uno de los ítems correctamente resueltos.
Esto es asimilable a una suma de ponderados de los ítems. El intervalo que va desde 0, es decir, ningún ítem resuelto, hasta 186, todos los ítems correctos. Y la segunda es la FITC, que es la máxima clase lograda o media absoluta del potencial de M del sujeto en cuestión. El porcentaje de ítems correctamente resueltos en cada clase se tienen en cuenta acá y así se determina la clase más baja en la cual el sujeto realizó correctamente menos del 70% de los ítems. La clase anterior se considera como la máxima lograda. Bueno, para la validación de este test, ¿cuáles fueron los participantes? 146 estudiantes de grados primero a quinto de nivel socioeconómico medio de ambos sexos de una institución educativa aquí en Bogotá. Sus edades, como lo habíamos dicho anteriormente, son de 7 a 12 años con una media de 9.487. El 54% eran varones y el 46% eran mujeres. Se tomaron grupos completos. ¿Cuál fue el procedimiento para este test? O para la aplicación de la validación de este test. La aplicación fue colectiva, aunque cada estudiante lo hizo individualmente. Se explicó colectivamente la naturaleza de las tareas y se acompañó a los sujetos a realizar los ejercicios de muestra como parte del entrenamiento. Como lo dijimos, pues no hubo tiempo límite porque pues la prueba lo demanda así. Hubo un anonimato completo y consentimiento por parte de los docentes y de los padres. Estos datos fueron analizados en el software SPSS. Y en el análisis de confiabilidad se tomó el alfa de Cronbach corregido según la fórmula de Coder-Richardson y el coeficiente de Spearman-Brown para determinar las mitades de igual longitud. ¿Cuál fue la validez de este constructo? Se examinó el potencial predictivo del número de figuras en el conjunto de presentación y en el conjunto de intersección en el nivel de dificultad de los ítems, el cual es llamado modelo de representación múltiple. De esta validación, o bueno, de esta puesta en marcha de este test, ¿cuáles son los resultados? En cuanto a la consistencia interna, la medida por el coeficiente de alfa de Cronbach corregida según la fórmula 20 de Coder-Richardson, la obtenida por el procedimiento de las dos mitades según la fórmula de Spearman-Brown para mitades de igual longitud, en el cual el alfa de Cronbach fue 911 y el CSP fue de 0.860, el cual es ampliamente aceptable ya que el parámetro debe ser 0.7, ¿sí? Entonces, según el coeficiente, la medida fue 0.860, pero pues como la teoría dice que el parámetro es 0.07, entonces tiene un alto índice de consistencia interna. Además, sabemos todos que el alfa de Cronbach debe estar por encima de 0.8 y ese está por encima de 0.9. Es decir, que el alfa fue excelente para los dos casos. Y de acá podemos también decir que hubo muy buena consistencia interna. Los resultados coinciden con 2000, el cual encontró 0.88, sin embargo esta experimentación, sigue teniendo un puntaje muchísimo más alto que el encontrado por Kohn, pero es coherente y se acerca más al de Agostino et al. En el 2010 con estudiantes canadienses que obtuvieron 0.90, que es el más cercano. Pero pues en los tres casos hubo una consistencia interna bastante alta, así que pues lo podemos delimitar por el alfa de Cronbach. De igual forma, las correlaciones ítem total corregidas con todas las positivas y moderadamente altas en un solo ítem, el FIT01, fue 0.17 y en este caso esto haría que el alfa de Cronbach se incrementara por encima del alfa total, quedando en 0.912. Pues como ya lo sabemos, todas las preguntas que incrementen el alfa de Cronbach deben ser eliminadas en el caso que se esté desarrollando un test. En este, pues, a pesar de que tuvimos una consistencia interna bastante alta y que además solo un ítem fue el que logra incrementar el alfa de Cronbach, estamos bien en cuanto a esta prueba.
Ahora hablando del modelo de regresión lineal, pues acá debemos tener en cuenta una variable dependiente y una variable independiente. Para la dependiente es el índice de facilidad del ítem y para la independiente el número de figuras en el conjunto de presentación. También debemos tener en cuenta la presencia de figuras irrelevantes. Para las figuras irrelevantes la puntuación será si no hay 0 y si hay 1 punto. El modelo alcanza a explicar hasta el 88.7 de la variancia de la facilidad del ítem a partir de las variables independientes, es decir, del número de figuras en el conjunto de presentación. La presencia de figuras irrelevantes muestra un efecto equivalente al de la presentación de una figura adicional en el conjunto de presentación, lo cual es observable por la similitud de coeficientes no estandarizados. La aceptación de la clase de un ítem es un predictor válido de su nivel de complejidad, ¿sí? Entonces, se debe tener en cuenta el índice de facilidad, el cual es más fácil el FIT01 de clase 2, que fue 0.98, y el más difícil fue el FIT31 de clase 9, que fue 0.821. Se cumplen las predicciones teóricas sobre la complejidad de los ítems en relación con los resultados presentados, ¿sí? Eso es lo que indica la validez del constructo. Para la medición FIT2 es una suma ponderada de ítems. El FITC, que es el poder mental equivalente a la máxima clase lograda corregida por edad, dando la TOC una gran importancia a la edad como predictor de la puntuación, ¿sí? En el FIT2, las medidas crecientes para cada franja de edad similares entre los 7 y los 8 años, al igual que entre los 9 y los 10, y los 11 y los 12, tal como lo expresa la teoría, un incremento de M cada 2 años. Aquí entonces vamos a observar cuáles fueron esas medidas de N. El promedio de distancia de puntajes FIT2 se distancia bastante a los 12 años, obtenido de los 11 años. Entonces, miremos acá. En la edad de 7 a 8 años, el promedio M es 3 el esperado y el obtenido es muy cercano a 3, 2.42 para los 7 años y 2.45 para los 8 años. En la edad de 9 años, de 9 a 10 años, se espera un promedio M4 y obtenemos en los 9 años 3.24 y en los 10 años 3.81, muy cercano a 4. Y por último tenemos entre los 11 y 12 años, necesitamos una capacidad M de 5 y obtuvimos 4 y 5. Digamos que la gran dispersión en las edades más altas, puesto que algunos sujetos pueden mostrar una prematura estabilización de su poder mental a más temprana edad. En cuanto a estas escalas, la relación entre edad y sexo dice que la teoría dice leves diferencias entre grupos de sexo. FIT2 mayores para los varones a los 7 y 9 años y FIT2 mayores para las niñas a los 10 años. Ya teniendo en cuenta toda la información que se ha dado anteriormente, se puede determinar que la FIT es una prueba con muy buena confiabilidad y consistencia interna. Alto poder predictivo de la clase del ítem conformada por el número de figuras del conjunto de presentación más la figura irrelevante en el conjunto de pruebas sobre su nivel empírico de dificultad. El examen de 2 puntuaciones propuestas para el instrumento muestra una tendencia que es bastante similar. El FIT2 muestra niveles similares entre los 7 y los 8 años y 9 y 10 como postula la teoría, es decir, que es una buena validez del instrumento y es muy coherente con los constructos teóricos a los cuales obedece. En cuanto a la FITC, indica que el poder mental de los sujetos muestra un comportamiento similar al observado en la FIT2, el cual está alcanzando una estabilidad en la puntuación cada 2 años. El observador es levemente inferior a lo esperado por la categoría para los diferentes grupos. Esto, pues, a pesar de que es muy, muy leve, se podría atribuir a características culturales de la muestra o su familiaridad con la tarea. De pronto no hubo un entrenamiento suficiente, pero pues como ellos lo describen ahí y pues también los resultados como yo los analizo, pienso que sí es bastante confiable esta prueba. Se deben realizar varios ensayos de la tarea a fin de lograr una mayor familiaridad, pues lo que les estaba comentando, y minimizar la demanda ejecutiva implicada en la realización. Quizás se haya necesitado un mayor acompañamiento en la tarea y por eso no lograron el
la expectativa, pero igual fue un ejercicio muy bueno. No se observan diferencias significativas entre sexos. Eso es a lo que se llega con esta teoría. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada a este video y pues hasta una próxima oportunidad.